La primera vez que pensé en la muerte como salida, estaba de pie frente a una obra inmensa de acero y concreto que atravesaba el cielo del sur de Francia. El Viaduc de Millau, una de las estructuras más altas del mundo, se levantaba ante mí como un gigante, sus torres blancas cortando las nubes, sus cables tensos como cuerdas de un instrumento celestial. Para la mayoría de los turistas, era un lugar de admiración, una maravilla de la ingeniería francesa. Para mí, en cambio, era un recordatorio brutal de que la libertad estaba a un solo paso, un salto al vacío. Mi nombre es Leila Ben Youssef. Nací en Casablanca, Marruecos, en un barrio donde el olor a especias se mezclaba con el humo de los taxis y las voces de los vendedores del zoco. Desde niña aprendí que mi vida no me pertenecía. Mi padre repetía que la honra de la familia dependía de mi silencio y de mi obediencia. Mi madre, con la voz baja y cansada, me decía que aceptar mi destino era la única manera de llegar al paraíso. A los 19 años, mis sueños de estudiar literatura en la universidad se desmoronaron cuando mi primo, Joseph Haddad, regresó de Francia y pidió mi mano. Mi padre no dudó. Para él, era un regalo de Alá, un marido musulmán respetable que vivía en Europa, un hombre que prometía llevarme a un futuro de prosperidad. Yo sabía que no era amor. Era un contrato. Pero mis palabras no contaban. En casa, el silencio siempre fue más seguro que la rebelión. Llegué a Marsella con el corazón dividido entre una chispa de esperanza y un océano de miedo. Pero pronto entendí que la ciudad luminosa, con su puerto abierto al Mediterráneo y sus calles llenas de cafés, no me pertenecía. Mi mundo quedó reducido a las paredes estrechas de un departamento en un barrio controlado por inmigrantes que compartían las mismas reglas estrictas que yo había dejado en Marruecos. Joseph me prohibió salir sola, me quitó cualquier posibilidad de estudiar y me recordó cada día que mi deber era obedecer. Las noches se volvieron largas, frías, llenas de pensamientos oscuros. Veía a mujeres francesas caminar libres por la calle, con sus libros bajo el brazo, riendo sin miedo. Yo, en cambio, me sentía invisible, atrapada bajo un velo que no solo cubría mi cabeza, sino también mi alma. Y fue en uno de esos momentos de desesperación que escuché por primera vez sobre el viaducto. No como un símbolo de belleza arquitectónica, sino como un lugar donde muchos habían decidido terminar con su dolor. La idea se quedó sembrada en mí como una semilla peligrosa. Empecé a soñar con esa caída, con el viento golpeando mi rostro, con el silencio profundo del abismo. Por primera vez en años, la muerte no me dio miedo. Me pareció un camino hacia la paz. Pero lo que jamás imaginé fue que esa misma estructura, que para mí era un altar de despedida, se convertiría en el lugar donde Jesucristo mismo me encontraría, vestido de blanco, extendiendo su mano cuando yo ya había decidido soltarme. Crecí en Casablanca, en una calle angosta donde los balcones se tocaban casi con pudor y las voces del zoco llegaban como un oleaje constante. Mi padre, Omar, tenía un pequeño puesto de especias en Derbomar, sus dedos siempre olían a comino, ras el hanout y canela. La reputación es más valiosa que el oro, me repetía en voz grave. Mi madre, Samira, movía las manos con delicadeza sobre la sémola del cuscús cada viernes, y me enseñó a lavar el cilantro en una palangana de aluminio hasta que el agua quedara clara. En casa, la regla se resumía en 2 palabras: obedece y calla. Desde niña me fascinaban los libros. A escondidas, hojeaba un viejo manual de gramática francesa que mi tío había dejado olvidado, escuchando la brisa del Atlántico colarse por la ventana. Imaginaba historias en las que las muchachas caminaban solas por la corniche, con sandalias de cuero y una libreta en la bolsa. Pero cuando compartí ese sueño, mi padre resopló. Las letras distraen a las mujeres, dijo. Mi madre bajó los ojos. Hija, el deber trae paz. La paz, para mí, sonaba a silencio obligatorio. La escuela primaria fue un respiro breve. Me gustaba el olor del papel recién forrado, el sonido de los lápices rasgando los cuadernos, la maestra que decía mi nombre con una música suave. Pero al llegar la adolescencia, las fronteras se cerraron. La madrasa de barrio nos enseñaba a recitar, a memorizar, a guardar distancia. Las mujeres se sentaban atrás en la mezquita, el adán rompía la tarde y mi padre apresuraba el paso, orgulloso de llevarme detrás de su sombra. En los veranos, visitábamos a una tía en Rabat. Ella me dejaba mirar la televisión francesa, donde veía chicas hablando de universidades, becas y viajes en tren. Aquellas voces me despertaban una sed imposible.
Empecé a escribir en hojas sueltas que escondía dentro de un saco de anís estrellado. Eran escenas pequeñas: el vendedor de naranjas exprimiendo jugo al amanecer, la vecina que tendía pañuelos color índigo, un gato cruzando los tejados calientes. Era mi manera de respirar. A los 16, mis salidas se redujeron. Mi padre decía, una muchacha honrada no se pierde en la calle. Mi madre ajustaba mi hijab antes de que yo cruzara el umbral, incluso si iba solo al mercado. Las vecinas medían cada gesto, cómo caminaba, con quién hablaba, cuánto tardaba. Sentía la mirada de todos como un peso entre los omóplatos. Mi único refugio era la cocina, donde el vapor de la harina empañaba las ventanas y yo podía imaginar que las nubes afuera eran mapas hacia algún lugar distinto. Soñaba con estudiar literatura en la Universidad Hassan II. Preparé, en secreto, una lista de autores que quería leer: Asiad Gebar, Leila Slimani, Naguib Mahfouz. Llevé esa lista doblada dentro de mi falda durante semanas, como un amuleto. Un día me atreví a mencionarlo a mi padre. Su ceja tembló. Lo que tú necesitas es un buen matrimonio, soltó, y el tema quedó enterrado bajo su autoridad. Las fiestas marcaban el calendario de la casa. En Ramadán, el ritmo cambiaba, el bullicio nocturno, el pan hojaldrado chisporroteando en la plancha, los dátiles brillando como pequeñas linternas. Todos hablaban de devoción y recompensa. Yo repetía oraciones con los labios, mientras por dentro me hacía preguntas que no se podían decir en voz alta. ¿Acaso la devoción exige desaparecer? Con el tiempo, comenzaron los susurros. Una vecina insinuó que un primo lejano, Joseph, trabajaba en Marsella y había prosperado. Buen muchacho, temeroso de Dios, decía mi padre con satisfacción. Mi estómago se encogía cuando escuchaba su nombre. Recordaba vagamente a Joseph, un joven serio, más atento a las normas que a las personas. Una oferta así no se rechaza, comentó mi madre, mientras peinaba mi cabello con aceite de argán. Yo intenté resistir con lo único que tenía: palabras. Quiero estudiar, baba, murmuré una tarde. Él no me miró. La familia primero. Joseph llegó de visita un día de calor pegajoso. Trajo perfumes baratos y promesas: en Francia, tendrás lo mejor. Yo observé sus manos, pulcras, pero rígidas. Sus ojos recorrían la sala con cálculo. Sentí un frío que no venía del clima. La negociación fue rápida. Un imán leyó versos. Mi nombre, pronunciado como parte de un contrato, resonó en mi pecho con un eco extraño. Las mujeres del barrio me abrazaron como si me hubieran otorgado un premio. Yo sonreí por reflejo. Dentro, una puerta se cerraba despacio. Aquella noche, escondí mis páginas escritas dentro de una olla que casi no se usaba. No sabía si algún día volvería a leerlas. Solo sabía que mi historia, desde ese punto, ya no me pertenecía. La boda fue rápida y sobria. En la sala de la casa paterna, las mujeres se acomodaron en cojines de terciopelo gastado, mientras el olor del té de menta y las almendras fritas llenaba el aire. Mi madre me vistió con un caftán color esmeralda, bordado con hilos dorados que me parecían demasiado pesados para mis hombros. Yo repetí las palabras que el imán me indicó, con la voz quebrada, como si fueran parte de un guión ajeno. Afuera, los vecinos comentaban con entusiasmo: Laila es afortunada, va a Europa. Allá la vida es más luminosa. Nadie vio el temblor en mis manos ni la grieta que se abría en mi pecho. Joseph se mostraba orgulloso, caminando como si ya hubiera ganado un trofeo. Sus parientes hablaban de su trabajo en Marsella, de los euros que enviaba, de la posibilidad de abrir un negocio propio. Mi padre asentía satisfecho, convencido de haber cumplido su deber. Mi madre susurraba en mi oído: sé obediente, hija. La paciencia trae bendición. Yo asentí con la cabeza, aunque por dentro mi silencio se sentía como un entierro. Los días posteriores fueron un torbellino de despedidas. La casa se llenaba de tías y vecinas que traían regalos: pañuelos, mantas bordadas, especias en frascos de cristal. Todas repetían la misma frase: allá tendrás lo que aquí no existe. Yo observaba cada rincón de mi barrio con una nostalgia adelantada: el zoco con sus montones de aceitunas brillantes, el pescador que gritaba precios al amanecer, los niños jugando con pelotas improvisadas. Era mi mundo, imperfecto pero conocido. Y sabía que estaba a punto de perderlo.
El viaje hacia Francia comenzó con un vuelo nocturno desde Casablanca. Recuerdo el murmullo del aeropuerto, el olor del café fuerte mezclado con perfume barato, y la sensación de que mi cuerpo caminaba mientras mi alma se quedaba atrás. En el avión, Joseph recitaba en voz baja versos del Corán. Yo miraba por la ventana, las luces de mi ciudad se desdibujaban como brasas que se apagan. Quise llorar, pero contuve las lágrimas. En casa me habían enseñado que mostrar dolor era debilidad. Marsella me recibió con un aire húmedo que olía a sal y a gasoil. Desde el taxi vi el viejo puerto, lleno de barcos, faroles y turistas que caminaban sin velo, riendo con bocados de baguette en la mano. Por un instante sentí un hilo de esperanza, tal vez la libertad estaba ahí, esperándome. Pero cuando llegamos al departamento, ese hilo se rompió. El apartamento de Joseph estaba en un barrio popular, con muros descascarados y balcones pequeños llenos de ropa colgando. El lugar era estrecho, con paredes grises y ventanas cubiertas por cortinas pesadas. Desde la primera noche, Joseph dejó claras las reglas: no podía salir sola, no debía hablar con los vecinos, y debía cubrirme incluso dentro de casa cuando recibiera visitas. Aquí la tentación es más fuerte, me dijo con un tono que no admitía réplica. Mi deber es protegerte. En su voz, proteger significaba encerrar. Los primeros días me aferré a la ilusión de que las cosas mejorarían. Cocinaba tajines con ciruelas y almendras, limpiaba cada rincón, intentaba agradar. Una tarde pregunté si podía inscribirme en clases de francés. Su mirada se endureció como piedra. Tu deber es el hogar. Las mujeres que estudian se desvían. Desde entonces, entendí que cada deseo mío sería interpretado como rebeldía. El aislamiento comenzó a devorarme. No tenía teléfono propio. Para hablar con mis padres debía pedir permiso. A veces me dejaba hacerlo, otras no. Cuando escuchaba la voz de mi madre al otro lado de la línea, con frases cortas y neutras, sentía que las distancias eran más grandes que el Mediterráneo. Afuera, desde la ventana, veía a chicas francesas con mochilas en la espalda, entrando a bibliotecas, riendo con amigas. Esa imagen me quemaba los ojos. Los viernes, Joseph me llevaba a una mezquita local. Las mujeres eran conducidas a una sala pequeña, separada por cortinas. El imán repetía las mismas palabras que yo había escuchado en Marruecos: obediencia, paciencia, sumisión. Nada nuevo, salvo el eco de mi propia desesperanza. La ciudad a mi alrededor se expandía como un universo que yo nunca podría tocar. Cada noche, al acostarme, el silencio era más pesado. Escuchaba el rumor lejano de autos en la avenida, el canto ocasional de alguien que pasaba bajo la ventana, y me preguntaba cómo sería caminar sin miedo, cómo sería pronunciar mi nombre sin que sonara como una cadena. En mis pensamientos aparecían mis páginas escondidas en Marruecos, aquellas pequeñas historias que alguna vez escribí. Ahora sentía que la pluma me había sido arrebatada, y que otro escribía mi vida con trazos rígidos y sin color. La esperanza se desvanecía día tras día, reemplazada por una sensación de jaula. Y sin embargo, algo dentro de mí se resistía a apagarse del todo. Esa chispa silenciosa me acompañaba, recordándome que, aunque mi voz estuviera callada, todavía existía. No sabía entonces que esa chispa sería la que, algún día, Jesús mismo avivaría en el lugar más inesperado, un puente suspendido entre la tierra y el cielo. Los días en Marsella pronto se volvieron una rutina de encierro. El sol entraba tímido por la ventana del departamento, pero para mí no significaba inicio ni libertad, sino una nueva jornada de silencio. Joseph salía temprano, con pasos firmes y olor a colonia barata, dejándome detrás con la puerta cerrada con llave. El sonido metálico de la cerradura era como un recordatorio de que mi vida estaba sellada dentro de esas paredes. Cocinaba platos que él pedía: cuscús con garbanzos, tajine de cordero, sopa de lentejas. El vapor empañaba los vidrios y yo me veía reflejada como una sombra borrosa, sin identidad. Cada plato terminado era como un rito que confirmaba mi papel: alimentar, obedecer, esperar. Mi corazón, sin embargo, gritaba por otra cosa: quería libros, quería caminar, quería ser vista como algo más que una esposa silenciosa. Cuando me atrevía a preguntar por la calle, Joseph me miraba con sospecha. ¿Para qué quieres salir? ¿Quieres que los hombres te miren? Su voz era dura, pero lo más doloroso era que creía tener razón. Cada vez que hablaba de obediencia, citaba versos del Corán que yo había aprendido de niña.
No podía contradecirlo sin sentir que estaba también desafiando a Dios. Ahí estaba mi lucha más profunda. ¿Acaso mi deseo de libertad era pecado? Era rebeldía contra mi fe, contra mi familia, contra todo lo que había sido enseñado a respetar. Las palabras de mi madre me perseguían: una mujer paciente es recompensada en el paraíso. Yo repetía esas frases como un mantra mientras fregaba los platos, como si con ellas pudiera acallar la angustia. Pero en el fondo sabía que eran cadenas. No encontraba paz en esas promesas, encontraba resignación. El paraíso se sentía como una excusa para justificar un infierno en la tierra. En las noches, cuando Joseph dormía, yo me recostaba mirando el techo. Afuera se escuchaban risas de jóvenes en los bares del puerto, guitarras improvisadas en la calle, motores de motos rugiendo. La ciudad vibraba con vida, y yo estaba aislada en un cuarto en penumbra. A veces ponía la mano en el vidrio frío de la ventana, imaginando que esa piel de cristal era la última frontera entre mi jaula y el mundo real. La mezquita no ofrecía alivio. Las mujeres éramos guiadas a una habitación estrecha con alfombras gastadas, donde apenas se escuchaba la voz del imán detrás de la pared. Sus sermones se repetían: obediencia, recato, sumisión. Cerraba los ojos y trataba de encontrar consuelo en la oración, pero lo único que encontraba era más vacío. Cada súplica se estrellaba en mi pecho sin respuesta. Yo me preguntaba si Dios en verdad escuchaba o si simplemente guardaba silencio. Había momentos en los que el resentimiento me consumía. Recordaba mi lista de autores escondida en Marruecos, mis pequeñas historias, mis sueños de universidad. ¿Todo eso había muerto? ¿Y si había muerto, para qué seguir viva? Estas preguntas eran como brasas, quemando en silencio. Nunca se las confesaba a nadie, pero dentro de mí comenzaban a tomar forma. Un recuerdo en particular me marcaba. Cuando tenía 14 años, le pregunté a mi padre por qué mi hermano podía jugar en la calle hasta tarde mientras yo debía quedarme en casa. Él me respondió sin mirarme: tú eres el honor de la familia. Él no. Esa frase se clavó en mí como un hierro. Ahora, años después, en Marsella, me descubrí repitiendo la misma idea. Yo no era persona, era honor, un adorno de obediencia que debía lucir perfecto aunque por dentro se rompiera. La culpa también me atormentaba. Cuando sentía envidia de las mujeres francesas que caminaban libres, pensaba: Alá me castigará por estos pensamientos. Cuando deseaba gritar o romper un plato, me decía: eres ingrata, Laila. Otras darían todo por vivir en Europa. Esa mezcla de culpa y deseo me desgarraba por dentro. Me debatía entre la tradición que me pedía sumisión y la chispa interior que me pedía volar. En los días de Ramadán, la tensión se volvía aún más fuerte. Joseph pasaba más tiempo en la mezquita, más rígido en sus normas. Yo seguía el ayuno, preparaba las cenas largas, y me arrodillaba para rezar. Pero en mi interior las palabras se sentían huecas, como si hablara a un cielo vacío. Mi cuerpo obedecía, pero mi espíritu se marchitaba. Y aunque todavía no lo sabía, ese vacío sería la grieta por la que, tiempo después, entraría la voz de Cristo. El paso del tiempo en Marsella se volvió una sucesión de días idénticos. Yo ya no distinguía lunes de viernes, salvo cuando Joseph me llevaba a la mezquita. Los relojes parecían burlarse, las manecillas avanzaban, pero mi vida estaba suspendida. Mi mundo se reducía a 4 paredes, una cocina pequeña y el eco de mis propios pensamientos. En ocasiones, mientras cortaba verduras, mi mente viajaba a Marruecos. Recordaba los pasillos del zoco, el aroma de las naranjas recién exprimidas, la voz de mi padre llamando a los clientes. Esos recuerdos me traían un dolor extraño. Añoraba un lugar donde también había vivido bajo control, pero que al menos tenía color y movimiento. Aquí en Francia, rodeada de supuesta libertad, yo vivía en una cárcel invisible. Joseph reforzaba esa cárcel con frases que se repetían como látigos. La mujer que obedece a su marido obedece a Dios. Una esposa que busca independencia es una vergüenza. El mundo occidental está podrido, yo te protejo de eso. Al escucharlo, sentía una mezcla de rabia y duda. Parte de mí quería gritar: ¿protegerme? Me entierras viva. Pero otra parte, moldeada desde niña por la tradición, me susurraba que tal vez él tenía razón. Ese conflicto interno me desgastaba más que cualquier encierro físico. La culpa religiosa era mi prisión más fuerte. Cada vez que deseaba salir a caminar sola,
escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza: una mujer respetable no se expone. Cada vez que me imaginaba estudiando literatura en una universidad francesa, sentía que estaba traicionando el sacrificio de mi familia. Y, sin embargo, mi corazón ardía por esas mismas cosas. Algunas noches, cuando Joseph dormía profundamente, yo me acercaba a la ventana. El viento del Mediterráneo entraba con olor a sal y gasolina de los barcos. Veía las luces del puerto y pensaba en todas esas personas que caminaban libremente por la ciudad, parejas que reían, jóvenes que corrían, ancianas que charlaban en cafés. Yo observaba desde lejos como quien mira un mundo al que jamás podrá pertenecer. Recuerdo una vez en particular, una vecina francesa me saludó amablemente en la escalera del edificio. Fue un gesto mínimo, un bonjour cálido y sencillo. Pero Joseph me reprendió con dureza esa misma noche. No tienes nada que hablar con infieles. Su tono fue tan severo que me temblaron las manos. Sentí miedo, sí, pero también indignación. ¿Cómo podía ser pecado responder a un saludo? En mi interior, algo empezó a resquebrajarse. Las celebraciones religiosas que antes me daban un respiro en Marruecos, aquí se convirtieron en cadenas más pesadas. En Ramadán, la preparación del iftar era un maratón, platos abundantes, dulces empapados en miel, té servido sin cesar. Joseph se sentaba satisfecho, rodeado de amigos, mientras yo permanecía invisible en la cocina. Cuando entraba a saludar, debía cubrirme aún más, mostrando apenas los ojos. La humillación era constante. Escuchaba sus conversaciones desde la otra habitación, carcajadas que contrastaban con mi silencio. Poco a poco, comencé a desconfiar de mis propias oraciones. Me arrodillaba en la alfombra, recitaba las suras aprendidas desde la infancia, pero las palabras se sentían huecas, como si rebotaran contra un techo cerrado. ¿Dónde estás, Dios?, murmuraba a veces en secreto. ¿Me ves? Ese vacío me hacía sentir doblemente culpable. No solo era prisionera en casa, también parecía ser prisionera en mi fe. Aún así, había algo que no podía sofocar del todo, un deseo oculto de vivir. No era un plan concreto, más bien un anhelo difuso. Cuando escuchaba música francesa en la radio de algún vecino, sentía vibrar mi piel. Cuando veía a una mujer con libros bajo el brazo, imaginaba que una de esas podía ser yo. Eran destellos breves, pero suficientes para recordarme que aún existía una Laila con sueños, aunque estuviera enterrada bajo capas de obediencia y miedo. Fue en medio de ese conflicto que escuché por primera vez del Viaduc de Millau. Un amigo de Joseph lo mencionó en una conversación. Hablaba de la obra majestuosa que atraía a turistas de todo el mundo. Yo guardé el nombre en silencio, intrigada. Más tarde, mientras limpiaba la mesa, pensé en aquel puente como si fuera un símbolo distante, algo que unía el cielo y la tierra. Todavía no sabía que ese mismo lugar se convertiría en mi obsesión y en la escena del encuentro más trascendental de mi vida. En esos días, entre tradición, culpa y deseo de libertad, mi corazón era un campo de batalla. Cada pensamiento era una lucha: obedecer o rebelarme, callar o gritar, vivir o rendirme. Y en medio de ese ruido interno, había un susurro silencioso que aún no reconocía, pero que empezaba a abrirse paso, un llamado invisible, suave y persistente, que venía de alguien que me conocía mejor que yo misma. Fue durante el segundo Ramadán en Marsella cuando mi corazón alcanzó un punto de fractura. Las jornadas eran interminables: levantarme antes del alba para preparar el sur, pasar el día entre limpieza y silencio, y al anochecer servir platos que apenas tocaba porque el cansancio me robaba el apetito. Joseph se sentaba rodeado de hombres que hablaban de negocios, política y religión. Yo, desde la cocina, escuchaba sus voces mezcladas con el olor pesado del cordero guisado. Era como vivir detrás de un velo más grueso que el de tela, un velo de invisibilidad. En esas noches de oración prolongada, Joseph me permitía acompañar a otras mujeres hasta la mezquita. Era uno de los pocos momentos en que podía salir de casa. Caminábamos en grupo, cubiertas de negro, como sombras moviéndose bajo los faroles amarillos de las calles. Yo iba en silencio, pero por dentro mi mente vibraba con un pensamiento constante: ¿y si desaparezco esta noche? Un viernes, mientras regresábamos de la mezquita, pasamos por una parada de autobús donde un cartel turístico mostraba la imagen de un puente altísimo sobre un valle verde. El anuncio decía: Viaduc de Millau, orgullo de Francia. Me quedé paralizada unos segundos, contemplando las torres que parecían tocar las nubes.
El diseño era tan imponente que sentí un nudo en la garganta. Una de las mujeres me jaló del brazo. Apura, Laila. Caminé de nuevo, pero esa imagen ya se había incrustado en mi mente. Días después, en el mercado, escuché a dos franceses hablar de lo mismo. Uno mencionó, casi en broma, ¿sabías que hay gente que va hasta allá para lanzarse? Es tan alto que no hay regreso. Sus palabras cayeron en mí como una semilla peligrosa. Esa noche, acostada junto a Joseph, cerré los ojos e imaginé el puente. No como obra de ingeniería, sino como una puerta. Una salida. Con el tiempo, comencé a obsesionarme en silencio. Cada vez que Joseph salía, yo me acercaba a la ventana con la esperanza de captar alguna señal de aquel puente en los noticieros o en un periódico. Una tarde, él olvidó su celular en la mesa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me delataría. Con manos temblorosas, lo desbloqueé y abrí el navegador. Escribí, Viaduct de Millau suicidios. La pantalla se llenó de artículos. Leí testimonios de personas que habían encontrado allí el final de su dolor. Los textos hablaban de la altura imponente, de la certeza de la caída. Algunos mencionaban intentos frustrados gracias a patrullas que vigilaban la zona, pero otros describían finales silenciosos bajo el viento del valle. Mis ojos corrían de una línea a otra como si mi vida dependiera de esas palabras. Sentí miedo, sí, pero también una calma extraña. Había descubierto un plan. Esa noche casi no dormí. Mientras Joseph roncaba, yo escuchaba el eco de esas historias en mi mente. No las leía como tragedias ajenas, sino como espejos de mi propio grito. Si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? Por primera vez, la idea de la muerte me dio alivio. Las semanas siguientes fueron un carrusel de emociones. Por la mañana cocinaba y limpiaba, obedeciendo como siempre. Pero en mi interior, tejía una estrategia. Imaginaba la ruta, tomar un autobús, caminar hasta el puente, buscar el momento con menos gente. Me veía avanzando hasta el barandal, sintiendo el viento golpear mi rostro, y luego, silencio. No más órdenes. No más culpa. No más encierro. Al mismo tiempo, me atormentaba la tradición. ¿Y si Alá me condena por esto? Recordaba las palabras de los imanes que advertían que el suicidio era un pecado imperdonable. Pero entonces pensaba, ¿y no es ya un infierno esta vida? Esa contradicción me desgarraba, pero la idea del puente era más fuerte. Empecé a esperar los viernes con ansiedad, no por la mezquita, sino porque al salir podía ver de nuevo algún anuncio turístico con la silueta del viaducto. Cada vez que esa imagen aparecía, sentía un llamado. No era un recuerdo pasajero, era como un imán. Como si el puente me estuviera susurrando, ven, aquí termina todo. Un anochecer, mientras fregaba platos, levanté la vista al techo y dije en voz baja. Si en verdad existes, Dios, si en verdad me ves, ¿por qué guardas silencio? La cocina quedó muda, salvo por el goteo de la llave mal cerrada. Nadie respondió. Y fue entonces cuando confirmé en mi interior, si Dios no me contestaba, yo iría al puente a buscar mi propia respuesta. El día que decidí ir, el cielo estaba claro como un espejo. Salí cuando la ciudad aún olía a pan recién hecho y a aceite de la mañana, caminé con paso rápido, como si alguien me empujara por detrás. Tomé un autobús que me dejó a las afueras, donde la carretera se abre y el aire cambia, ya no huele a puerto, huele a altura, a pastizal y a piedras. Al acercarme al viaduct, la vista me dejó sin aliento, los pilotes blancos se elevaban interminables, y el viento parecía tener su propia voz, una canción grave que hablaba de vacío y de espacio. Subí por la pasarela metálica con las manos temblando. Cada paso vibraba en mis huesos. Debajo, el valle se abría como una boca profunda, y el sonido del río llegaba en susurros remotos. La gente pasaba, turistas con cámaras, camionetas de obras, algún ciclista que respiraba con fuerza. Pero a mí todo eso me parecía distante, como si fuera un decorado puesto para otro. Me acerqué a la baranda, apoyé las palmas contra el frío del metal y miré hacia abajo. El vértigo me envolvió con una dulzura peligrosa. Recordé la lista de frases que me habían repetido toda la vida: paciencia, obediencia, el valor de la familia. Todas se sentían vacías en ese instante. Respiré hondo y levanté un pie para subirme al borde cuando una voz, suave, femenina, sin prisa, dijo detrás de mí:
no lo hagas. Me giré bruscamente. Estaba ahí, como si hubiera surgido del viento, una mujer vestida de blanco, sin ostentación, con un pañuelo claro que no ocultaba su rostro. No era joven ni anciana, parecía una presencia serena que no necesitaba anunciarse. Tenía una bolsa pequeña en la mano y los ojos más tranquilos que hubiera visto en mi vida. No supe qué responder. Mi garganta se cerró. Ella se acercó con paso lento y, sin invadir, se colocó a mi lado. El ruido del viaducto se hizo un fondo distante. Sus palabras eran claras. Te vi desde lejos, dijo. No viniste aquí por curiosidad. Viniste a terminar con la historia que te han escrito otros. No pude contener el llanto. De pronto, todas las imágenes que guardaba en la cocina, en la mezquita, las risas que nunca fueron para mí, se derramaron en sollozos. Le conté lo más urgente, la boda, el encierro, la pérdida de mi voz. Ella escuchó sin interrumpir, como quien sostiene un cuenco hasta que alguien vacía todo su dolor dentro. Cuando terminé, me dijo algo que no esperaba, me habló de Jesús. No como un debate teológico, sino con una ternura que abrazaba. Me dijo que Jesús no era una idea lejana, sino alguien que veía mi nombre, mi tristeza, que venía a rescatar a quien estuviera a punto de rendirse. Sus palabras no me empujaban a negar mi pasado, me ofrecían una posibilidad de verdad distinta, libertad interior. Luego sacó de su bolsa una pequeña botella de agua y una barra de pan. Come algo, murmuró. A veces el cuerpo necesita que lo escuchen primero. Me ofreció también un teléfono sencillo, resguardado en un sobre. Aquí hay números, dijo. Llama si alguien te escucha, no para juzgar, sino para ayudar. Tomé el teléfono como si fuera una reliquia. Antes de irse, puso su mano sobre la mía y oró. No eran palabras memorizadas ni fórmulas, hablaba como quien sostiene la mano de quien está a punto de caer. Su oración habló de coraje, de protección y de la presencia de un nombre, Jesús. Al terminar, sentí una paz extraña, nueva, como si algo dentro de mí hubiera sido tocado por una corriente tibia. Quise seguirla, agradecerle, insistir en saber quién era. Me volví, en segundos, la pasarela quedó como estaba, gente, viento, autos. Ella ya no estaba. No había rastro de su bolso, ni huellas que indicaran su paso reciente. Solo quedaba el teléfono, tibio en mi mano, y la sensación de que algo sobrenatural me había alcanzado. El regreso al departamento fue un trayecto distinto. El mundo parecía el mismo, pero yo lo veía con un filo nuevo. Entré sin cubrir la cabeza. El silencio de la casa me pareció otra vez una invitación a revelarme. Joseph estaba en la sala, como siempre, su mirada se tensó al ver mi rostro descubierto. ¿Qué te pasa?, preguntó, más curioso que furioso. Sostuve el teléfono en la mano como prueba y no supe decir nada más que, no estoy bien, Joseph. Ya no puedo seguir así. Sus pasos fueron rápidos. La tensión llenó la habitación como una nube de tormenta. Pero en mi pecho había una claridad nueva, una certeza pequeña pero firme, no volvería a ser la mujer que aceptaba el silencio como destino. Tenía un número, una voz humana al otro lado, y algo más grande que mi miedo me había alcanzado esa noche en el viaducto. Aquel encuentro no resolvió todo en un instante, pero rompió una cadena invisible. Salir del viaducto con las manos llenas de miedo y un teléfono caliente fue, en realidad, el comienzo, la chispa, de una vida que, aún en riesgo, empezaba a ser la mía. Después de aquella noche en el viaducto, algo en mi interior cambió. No era una libertad plena todavía, pero sí una chispa imposible de apagar. Me descubrí más firme en mis gestos. Ya no bajaba la mirada tan fácilmente, ya no me apresuraba a ocultar la tristeza. Joseph lo notó casi de inmediato. Sus ojos se estrechaban cuando veía que mi silencio no era el mismo de antes, sino un silencio cargado de resistencia. Una mañana, mientras servía el desayuno, él preguntó con desconfianza. ¿Dónde estuviste anoche? Llegaste tarde de la mezquita. Mi corazón se detuvo. Tenía el teléfono escondido bajo mi ropa, y todavía podía sentir el calor del recuerdo de aquella mujer de blanco. Inventé una excusa rápida. Las oraciones se prolongaron. Las mujeres estaban rezando más tiempo. Me miró fijo, como si buscara una grieta en mis palabras. Luego asintió, pero la sospecha quedó en el aire como humo espeso.
Los días siguientes, su control se intensificó. Revisaba mis bolsillos, olfateaba mis movimientos, me preguntaba detalles mínimos de cada salida. Una tarde, al llegar del trabajo, me interrogó. ¿Con quién hablaste hoy? ¿Por qué dejaste la ventana abierta? ¿Por qué tu rostro parece distinto? Yo respondía con frases cortas, evitando revelar la tormenta que se agitaba dentro de mí. Pero él lo sentía. El poder que había tenido durante años estaba resquebrajándose. Una noche, cometí el error de dejar el teléfono sobre la mesa mientras me preparaba para dormir. Joseph lo vio. Lo tomó con brusquedad y me preguntó con furia. ¿De dónde salió esto? ¿Quién te lo dio? Sentí que la sangre me abandonaba. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. No podía decir la verdad. Me aferré a la primera mentira que surgió. Lo encontré tirado en la calle, pensé que estaba roto. Él me miró con rabia. Durante unos segundos pensé que levantaría la mano para golpearme. En cambio, apretó los labios, dejó el teléfono sobre la mesa y murmuró con una calma amenazante. Si descubro que hablas con alguien, Laila, lo lamentarás. Desde ese día, el miedo volvió a instalarse, pero junto a él estaba también la certeza de que no podía seguir callando. Esa tensión me mantenía despierta por las noches, rezando en susurros que ya no eran las oraciones aprendidas en la mezquita, sino gritos ahogados dirigidos a un Dios que todavía no entendía del todo. La persecución no venía solo de Joseph. El barrio entero funcionaba como una red de vigilancia. Las mujeres me observaban cuando salía, y cualquier gesto extraño era reportado a sus maridos, quienes después lo comentaban con Joseph. Una vez, simplemente tardé más de lo usual en regresar del mercado y, al llegar a casa, me recibió con un grito. Me dijeron que caminaba sola por la avenida. ¿Qué hacías ahí? Intenté explicarle que solo había pasado por una panadería para comprar pan fresco, pero sus ojos ya estaban encendidos de furia. La presión comunitaria era tan sofocante como las paredes del departamento. Cada visita a la mezquita estaba llena de ojos que me examinaban. Si sonreía demasiado, era sospechosa. Si callaba, era criticada por fría. En medio de esas miradas, yo sentía que mi vida estaba colgando de un hilo delgado. El recuerdo de la mujer de blanco me acompañaba como un refugio secreto. Cada vez que Joseph levantaba la voz o me prohibía un gesto, yo repetía en silencio lo que ella me había dicho: Jesús no te creó para vivir en cadenas. Esa frase era como una llama en mi interior, y a la vez era el motivo por el cual el peligro crecía. Si él descubría esa semilla, si sabía que yo empezaba a dudar de su poder, la reacción sería impredecible. Comencé a planear pequeños actos de resistencia. Abría las cortinas durante el día para dejar entrar la luz, aunque él me lo prohibía. Caminaba unos pasos más despacio cuando íbamos a la mezquita, disfrutando de segundos de aire fresco. Guardaba el teléfono en un lugar secreto del armario y, cuando la casa quedaba en silencio, lo sacaba solo para tocarlo, como si esa pieza de plástico fuera la cuerda que me mantenía unida a la vida. Pero cada pequeño gesto de rebeldía aumentaba el riesgo. Joseph se volvió más celoso, más áspero en sus palabras. Una noche me dijo con voz seca: recuerda que, aunque estemos en Francia, aquí mando yo. Nadie te protegerá si decides desafiarme. Me acosté con el cuerpo rígido, mirando el techo oscuro. El miedo me rodeaba, pero algo en mí ya había cambiado. Sabía que lo que había visto en el viaducto no era un espejismo. Y aunque el peligro creciera, no podía volver atrás. El clima en la casa se volvió cada vez más tenso, como si el aire mismo se hubiera convertido en un campo de minas. Bastaba un gesto mal interpretado para que Joseph explotara. Una tarde, mientras preparaba té, me preguntó de golpe: ¿todavía piensas en estudiar? Su tono era burlón, pero detrás había un filo peligroso. No, respondí rápido, bajando la vista. Él sonrió con arrogancia. Bien. Porque una mujer que estudia termina olvidando quién es. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Fingí obediencia, pero dentro de mí hervía una rabia muda. Esa rabia, mezclada con el recuerdo de la mujer de blanco, era lo que me mantenía de pie. Los conflictos externos empezaron a crecer también fuera de casa. Una vecina marroquí, que solía saludarme en la escalera, dejó de hacerlo.
Más tarde supe que Joseph había insinuado que yo era demasiado curiosa con el mundo de afuera. Sentí como la comunidad, que alguna vez me abrazó como la esposa afortunada en Europa, ahora me miraba con desconfianza. Una noche, Joseph regresó tarde y de mal humor. Apenas cerró la puerta, arrojó su chaqueta sobre el sofá y me gritó: ¿Con quién hablas cuando estoy fuera? Me quedé helada. Con nadie, susurré. No me mientas. Bramó, golpeando la mesa con el puño. El ruido retumbó en el departamento pequeño como un trueno. Por un instante pensé que me golpearía. Me levanté instintivamente y me refugié en la cocina. Él me siguió, pero se detuvo en el umbral. Su respiración era pesada, sus ojos llenos de sospecha. Después de unos segundos de silencio, murmuró con un tono helado: Si algún día me traicionas, Laila, juro que no vivirás para contarlo. Esas palabras me persiguieron durante semanas. Dormía con el corazón acelerado, sabiendo que compartía cama con un hombre capaz de destruirme si descubría la verdad. Sin embargo, dentro de mí crecía un coraje inesperado. Ya no temblaba igual que antes. Recordaba lo que la mujer en el viaducto me había dicho: no eres prisionera. Tu vida es preciosa para Jesús. Cada vez que la amenaza de Joseph regresaba a mi mente, esas palabras le enfrentaban como un escudo invisible. La persecución se intensificó también en la mezquita. Una mujer mayor me tomó del brazo una tarde y me susurró con severidad: Se dice que no estás cumpliendo bien tus deberes. Ten cuidado, hija. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Acaso Joseph estaba sembrando rumores sobre mí? ¿O era la comunidad la que había comenzado a vigilarme como un halcón? De cualquier modo, estaba rodeada de ojos hostiles. A veces me sorprendía soñando despierta, imaginaba que me levantaba en medio de la oración, que salía corriendo por las calles de Marsella, que nadie podía detenerme. Pero cuando regresaba al departamento y veía la mirada afilada de Joseph, esos sueños se desmoronaban. Un día, él me mostró su celular con un gesto triunfal. Mira esto, dijo. Era un mensaje de un conocido que trabajaba en la prefectura. Recuerda, me explicó, tu residencia depende de mí. Sin mí, tú no eres nada aquí. Era su forma de decirme que hasta la ley estaba de su lado, que si intentaba rebelarme, perdería incluso el derecho a estar en Francia. Esa noche, encerrada en el baño, sostuve el teléfono que me había entregado la mujer de blanco. Mis manos temblaban mientras lo encendía. No marqué ningún número aún, pero ver la pantalla iluminada fue como respirar después de semanas bajo el agua. Era la prueba de que existía otra posibilidad, otra voz más allá de Joseph y de la comunidad. El riesgo era real: si él me descubría usando ese teléfono, podría cumplir su amenaza. Si la comunidad sospechaba, podrían denunciarme, señalarme como una vergüenza, aislarme aún más. Pero algo dentro de mí se volvió más fuerte que el miedo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que dar un paso decisivo. El cerco de persecución estaba cerrado alrededor de mí, Joseph con su control feroz, los vecinos con sus rumores, la mezquita con sus sermones de obediencia. Sin embargo, en medio de esa presión, también estaba naciendo una certeza: el Dios que me había encontrado en el viaducto no me dejaría caer. Ese pensamiento, aunque frágil, se convirtió en mi refugio secreto. Y aunque por fuera aparentaba sumisión, en mi interior me estaba preparando para algo que ya no podía detenerse. El punto de quiebre estaba cerca. El momento decisivo llegó una noche de Ramadán, cuando la tensión en la casa se volvió insoportable. Joseph había regresado de la mezquita con un grupo de amigos. Hablaban fuerte, reían, discutían sobre política de Marruecos y Francia. Yo permanecía en la cocina, invisible como siempre, preparando bandejas de chevaquias bañadas en miel. El olor era dulce, pero en mi pecho se cocinaba amargura. Uno de los hombres, al irse, me miró de reojo. Fue apenas un gesto, un saludo cortés. Pero Joseph lo interpretó como un insulto. Apenas cerró la puerta, estalló. ¿Por qué lo miraste? Eres una vergüenza. Yo no hice nada, intenté defenderme, con voz baja. Mientes. Rugió, y su mano se levantó como una amenaza. Por un segundo pensé que esa noche sería el final, que sus golpes apagarían mi voz para siempre. Cerré los ojos, esperando el impacto. Pero entonces recordé la escena en el viaducto,
la mujer de blanco, la calma en sus ojos, sus palabras firmes: Jesús está contigo, Layla. No fuiste creada para vivir en cadenas. Esa memoria fue como una corriente que atravesó mi cuerpo. Abrí los ojos y, por primera vez, sostuve su mirada. Mi voz salió temblorosa, pero firme. No tienes derecho a tratarme así. Él se quedó congelado, sorprendido de escucharme hablar con firmeza. Sus labios se apretaron, su rostro enrojeció, pero no se movió. El silencio fue pesado, como un duelo en cámara lenta. En ese instante comprendí que el miedo que él me inspiraba había perdido su poder. Esa noche no dormí. Me encerré en el baño, encendí el pequeño teléfono y marqué uno de los números que venían en el sobre. Una voz femenina respondió en francés. Bonsoir, ¿qui est là? Yo apenas susurré. Me llamo Layla. Necesito ayuda. Hubo un silencio breve al otro lado, y luego la voz respondió con suavidad. ¿Estás segura ahora? No, dije entre lágrimas. Estoy atrapada. La mujer me pidió calma, me explicó que pertenecía a un grupo de cristianos que apoyaban a mujeres en riesgo. Sus palabras eran tranquilas, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo para escuchar mi llanto. Me pidió que no tomara decisiones impulsivas, que recordara que no estaba sola, que Jesús mismo había puesto ese teléfono en mis manos. Colgué con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por primera vez en años, alguien me había dicho, no estás sola. Esa frase retumbaba en mi mente como un eco imposible de apagar. Al día siguiente, Joseph notó mi cambio. No era rebeldía abierta, pero sí una nueva fuerza en mis gestos. Me exigió cubrirme la cabeza para ir al mercado, lo hice, pero mis pasos ya no eran los de una sombra resignada, sino los de alguien que sabía que tenía un secreto imposible de arrancar. La persecución continuó, revisaba mis cosas, me interrogaba a cada hora, incluso revisaba la basura buscando rastros de mensajes. Pero yo ya no temblaba igual. Tenía en mi interior un punto de anclaje, aquella presencia en el viaducto, aquella llamada que me había conectado con personas que hablaban de Jesús como si fuera un amigo vivo, cercano, real. Una semana después, tomé la decisión que cambiaría todo, enfrentarlo abiertamente. Me levanté una mañana, quité el velo de mi cabeza y lo guardé en un cajón. Cuando Joseph me vio, sus ojos se abrieron de furia. ¿Qué haces? Cúbrete ahora mismo. Respiré profundo y respondí. No. Yo no soy tu prisionera. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Él sabía que algo había cambiado en mí, y ese algo ya no le pertenecía. El rostro de Joseph se desfiguró en segundos. Dio un paso hacia mí, como una fiera acorralada, pero esta vez no retrocedí. Tenía miedo, sí, pero era un miedo distinto, atravesado por una certeza: no estaba sola. El recuerdo de la mujer de blanco, su oración en el viaducto, seguía vivo dentro de mí como una llama encendida. ¿Quién te llena la cabeza con estas tonterías? Escupió, con los ojos inyectados de ira. Me sostuve firme. La verdad. Y ya no puedes callarla. Su silencio fue largo, amenazante. Caminó en círculos por la sala, murmurando frases en árabe que hablaban de deshonra, de castigo, de traición. Finalmente me señaló con el dedo como si quisiera clavarme al suelo. Recuerda esto, Layla, si intentas irte, te buscaré. Nadie te protegerá. Sus palabras debían infundirme terror, pero lo único que sentí fue lástima. Su fuerza estaba basada en mi miedo, y ese miedo se estaba derrumbando. Esa misma tarde, cuando salió a trabajar, me encerré en la habitación y llamé de nuevo al número secreto. Esta vez contestó un hombre con voz cálida en árabe. Paz contigo, hermana. ¿Eres tú, Layla? Sí, susurré. No sé cuánto tiempo podré resistir. Me pidió detalles de mi situación. Me habló de un grupo de creyentes que se reunía en secreto en un apartamento pequeño, a las afueras de la ciudad. Ahí te esperaremos, dijo, si logras salir. El corazón me latía tan fuerte que pensé que los vecinos lo escucharían. Pero en medio del miedo, nació una claridad: ya no podía seguir encerrada. Tenía que dar el salto, no hacia el abismo del viaducto, sino hacia la vida que Jesús me ofrecía. Las horas siguientes fueron una prueba. Joseph regresó de mal humor, preguntando cada detalle de mi día.
Yo respondí con calma, pero en mi interior estaba trazando un plan: aprovechar la próxima visita a la mezquita para escaparme. El mismo escenario en el que él me había vigilado tantas veces sería el punto de mi liberación. Llegó el viernes. Caminamos en grupo de mujeres, como siempre, rumbo a la oración. El aire olía a especias de los puestos callejeros, a pan recién horneado. Yo llevaba el teléfono escondido en la manga amplia de mi túnica. Cada paso era un trueno en mis venas. Dentro de la mezquita, me arrodillé como de costumbre, pero mi mente estaba en otra parte. Recordaba las palabras de la mujer: Jesús no te creó para vivir en cadenas. Al terminar la oración, las mujeres comenzaron a salir en fila. En ese momento fingí que iba al baño, pero en lugar de eso tomé un pasillo lateral. Mi respiración era tan agitada que pensé que alguien la escucharía. Crucé la calle sin mirar atrás y caminé hacia la dirección que me habían dado. Llegué a un edificio discreto, con persianas cerradas. Toqué 3 veces, como me habían indicado. La puerta se abrió lentamente y una mujer joven me recibió con una sonrisa tímida. ¿Y Leila?, preguntó. Asentí, con lágrimas ya en los ojos. Adentro había unas 10 personas, hombres y mujeres de distintas edades, todos con expresiones de cansancio y a la vez de esperanza. Me ofrecieron té caliente y, por primera vez en años, nadie me exigió cubrirme, nadie me ordenó callar. Solo escuchaban. Me pidieron que contara mi historia, y cuando terminé, un silencio reverente llenó la habitación. Entonces uno de ellos abrió un libro. Era una Biblia. Leyó en voz baja. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Sentí que esas palabras habían sido escritas solo para mí. Mis lágrimas cayeron sin control. En ese instante supe que aquel era el verdadero punto de virada de mi vida. No sería el viaducto, no sería la muerte. Era ese encuentro con un Jesús vivo, que me había seguido desde Marruecos hasta Marsella, desde la cocina oscura hasta el borde del abismo. Aquella noche no regresé con Joseph. Decidí quedarme con ellos, arriesgándome a todo. No sabía qué vendría después, pero tenía la certeza de que había encontrado lo que mi alma buscaba desde niña: libertad real, una voz que respondía en medio del silencio. La primera noche en aquel pequeño apartamento fue la más extraña y la más liberadora de mi vida. Dormí en un colchón en el suelo, rodeada de personas que apenas conocía, pero por primera vez en años sentí que mi respiración no era vigilada, que podía cerrar los ojos sin miedo a que una puerta se abriera con violencia. El murmullo de oraciones en voz baja me arrulló como un canto nuevo, distinto al que había repetido mecánicamente desde niña. A la mañana siguiente, una mujer mayor llamada Miriam me ofreció pan recién horneado con aceite de oliva. Me miró con ternura y me dijo: aquí no eres propiedad de nadie. Aquí eres nuestra hermana. Esas palabras me atravesaron como un rayo de luz. Nadie me había llamado hermana con esa sinceridad. En mi casa en Marruecos, la palabra estaba cargada de deberes y silencios. Aquí era sinónimo de familia, de acogida. En las reuniones secretas de aquel grupo, descubrí una forma de oración que jamás había conocido. No había repeticiones obligatorias ni sermones de condena. Eran voces hablando a alguien vivo, cercano, como quien conversa con un padre que escucha con atención. Me conmovió escuchar el nombre de Jesús repetido con amor y no con distancia. Una noche, mientras todos oraban por mí, sentí un calor recorrer mi cuerpo, como si un abrazo invisible me envolviera. Me dieron una Biblia en árabe y francés, cuidadosamente envuelta en tela para protegerla. Abrí al azar y mis ojos se detuvieron en un versículo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Era como si esas letras hubieran sido escritas para mi corazón. Lloré en silencio, comprendiendo que esa libertad que tanto había anhelado no dependía de un país ni de un hombre, sino de una persona, Cristo. Poco a poco empecé a recuperar mi voz. Compartí con ellos mis sueños de estudiar literatura, de escribir, de enseñar a otras mujeres. Miriam me tomó de las manos y dijo: Jesús rescata lo que creías perdido. Todo lo que sembró en ti florecerá de nuevo. A las semanas, me hablaron del bautismo. Me explicaron que era un acto de fe, un símbolo de morir al pasado y nacer de nuevo en Cristo. Al principio dudé. ¿Cómo podría dejar atrás todo lo que había cargado, la obediencia forzada, el miedo, las culpas? Pero entendí que precisamente para eso era el bautismo,
no para borrar la memoria, sino para transformar la herida en testimonio. La ceremonia se hizo en secreto, en el patio trasero de una casa. La noche estaba clara, con estrellas que parecían vigilar desde lo alto. Me sumergieron en un pequeño tanque de agua fría, mientras oraban en voz baja. Cuando salí, sentí que el aire mismo era distinto, como si cada respiro fuera nuevo. Una alegría profunda me hizo sonreír, algo que no hacía con libertad desde niña. En los días siguientes, esa transformación empezó a dar frutos pequeños pero poderosos. Empecé a caminar con la cabeza erguida, incluso cuando salía a la calle cubierta por prudencia. Ya no sentía vergüenza, sino dignidad. Me atreví a mirar a los ojos a otras mujeres, y en lugar de envidia, sentí compasión. Sabía que muchas estaban tan atrapadas como yo lo había estado, y deseaba decirles, hay un camino hacia la libertad. El grupo cristiano me enseñó también sobre mis derechos legales en Francia. Descubrí que Joseph no podía amenazarme como lo hacía, que sus palabras de control eran mentiras disfrazadas de autoridad. Esa información me dio nuevas fuerzas. La Lela que antes temblaba en silencio ahora empezaba a planear su futuro con pasos concretos, buscar ayuda, aprender francés de manera formal, encontrar un trabajo sencillo para sostenerme. El fruto más inmediato fue interior. Cada noche, en lugar de llorar de desesperación, oraba con gratitud. Mis palabras ya no eran quejas vacías, sino confesiones de fe. Decía en voz baja: Jesús, gracias por encontrarme en el viaducto. Gracias por darme vida cuando yo solo quería la muerte. Era el inicio de una nueva etapa. Aún me esperaban riesgos y persecución, pero la semilla ya estaba plantada. Y esa semilla empezaba a germinar con una fuerza que ni Joseph ni toda la comunidad podrían detener. Los días se convirtieron en un desfile de pequeñas victorias que parecían milagros. Me levantaba antes del amanecer, no para preparar suhur en silencio, sino para leer unas páginas de la Biblia mientras el cielo de Marsella se iluminaba lentamente. Cada palabra era como un sorbo de agua fresca en medio del desierto. Descubrí que podía memorizar versículos y repetirlos cuando el miedo intentaba regresar. Uno se volvió mi escudo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Comencé a ayudar en las reuniones secretas. Miriam me pidió que leyera pasajes en voz alta, y aunque mi voz temblaba, todos sonreían animándome. Un hombre mayor, que había sido maestro en Argelia, me dijo: Laila, tu voz carga esperanza. Algún día enseñarás a otras mujeres lo que hoy aprendes en secreto. Esas palabras encendieron en mí un sueño que creía enterrado desde la adolescencia. El grupo me apoyó también a dar pasos prácticos. Una joven llamada Sonia me enseñó a usar transporte público sin depender de Joseph. Íbamos juntas al mercado, y ella me mostraba cómo orientarme en la ciudad. La primera vez que subí al tranvía sola, con el corazón latiendo rápido, sentí que cruzaba un puente invisible. Ya no era una sombra, era una mujer caminando en libertad. No todo era fácil. Había noches en que el recuerdo de Joseph me perseguía como un fantasma. Su voz gritándome amenazas aún resonaba en mi cabeza. Temía que apareciera en cualquier esquina, que me encontrara y cumpliera sus promesas. Pero cada vez que el pánico me paralizaba, tomaba el teléfono y llamaba a Miriam o a Sonia. Ellas oraban conmigo, recordándome que no estaba sola. Ese acompañamiento fue otro fruto: aprender a confiar en la comunidad y no cargar mi dolor en silencio. Poco después, se presentó la oportunidad de trabajar limpiando en una pequeña panadería regentada por un matrimonio francés que colaboraba con el grupo cristiano. El olor a pan recién horneado me devolvió memorias de infancia, pero esta vez no como prisión, sino como señal de dignidad. Con mi primer salario, compré una libreta y un bolígrafo. Empecé a escribir mi historia en secreto, página tras página, como un testimonio vivo de lo que Jesús estaba haciendo conmigo. La transformación no pasó desapercibida. Un domingo, después de la reunión clandestina, Sonia me dijo: Tu rostro brilla, Laila. Ya no eres la misma que llegó temblando. Me sorprendí al escucharla, porque yo misma lo había notado frente al espejo. Mis ojos ya no estaban apagados, había en ellos un destello de vida. El fruto más profundo llegó en un momento inesperado. Una tarde, mientras caminaba por el puerto, vi a un grupo de mujeres musulmanas riendo juntas, con bolsas de mercado en las manos. Por un instante sentí la vieja punzada de envidia. Pero de inmediato nació otra emoción: compasión.
Pensé en sus jaulas invisibles, en las cadenas que quizás cargaban aunque no se notaran desde afuera. Por primera vez, oré por ellas en silencio. Jesús, muéstrales que tú eres libertad. Ese fue un signo claro de mi transformación. Ya no vivía centrada en mi dolor, sino en el deseo de que otras también conocieran la luz que me había rescatado. El grupo comenzó a confiarme responsabilidades pequeñas: coordinar una lectura, preparar té, acompañar a una nueva mujer que había llegado con lágrimas en los ojos. Cuando me senté a su lado y escuché su historia de golpes y silencios, sentí que estaba viendo un espejo de mi pasado. Tomé su mano y repetí lo que la mujer del viaducto me había dicho. Tu vida es preciosa. No fuiste creada para vivir en cadenas. Decir esas palabras a otra persona fue como cerrar un círculo. Lo que un día me salvó en el borde del abismo ahora salía de mi boca para rescatar a otra. Ese era el fruto más poderoso, no solo mi libertad, sino convertirme en un canal de la misma esperanza que me alcanzó en el momento más oscuro. La transformación no significaba ausencia de peligro, pero sí presencia de propósito. Y con cada paso, con cada nuevo fruto, mi corazón aprendía a caminar sin miedo, sostenido por la certeza de que el mismo Jesús que me encontró en el viaducto seguiría guiando mis pasos donde quiera que fuera. Han pasado varios años desde aquella noche en el viaducto, y aún me estremezco cuando pienso en lo cerca que estuve de saltar hacia el vacío. Cada vez que cruzo un puente en Marsella o veo una fotografía del Viaduc de Millau, mi corazón late con fuerza. No lo miro ya como la salida oscura que un día imaginé, sino como el lugar simbólico donde la vida me alcanzó antes de perderme para siempre. Mi camino no ha sido fácil. Después de dejar la casa de Joseph, enfrenté amenazas veladas, miradas de desprecio de la comunidad y noches de insomnio preguntándome si él aparecería en la puerta. Pero poco a poco aprendí que el miedo no tiene la última palabra cuando Jesús es quien guía los pasos. Hoy vivo en un pequeño apartamento cerca del puerto. Trabajo en esa panadería que primero me abrió las puertas y ahora me trata como parte de la familia. Las mañanas huelen a café y croissants, y yo sonrío al servir clientes de todas partes del mundo. Cada sonrisa, cada saludo, es un recordatorio de que no soy invisible, de que valgo como mujer y como hija de Dios. Los frutos de mi transformación se extienden más allá de lo personal. Ahora acompaño a mujeres que llegan al grupo secreto con la misma desesperanza con la que yo llegué. Algunas son jóvenes recién casadas, otras llevan décadas de silencio. Las escucho, lloro con ellas y les digo con voz firme lo que un día escuché en el viaducto. Jesús no vino a ponerte cadenas, sino a darte libertad. He compartido mi historia en iglesias locales, y aunque al principio temblaba de vergüenza, aprendí que mi testimonio no me pertenece solo a mí. Es un regalo para todos los que necesitan esperanza. Cada vez que relato cómo una mujer de blanco se apareció aquella noche, algunos lloran, otros dudan, pero todos escuchan con el corazón abierto. Y yo no me canso de repetirlo, era Jesús quien me encontró en mi momento más oscuro. Mi relación con mis padres en Marruecos es compleja. Ellos aún no entienden mi decisión, y a veces me reprochan en cartas o llamadas breves. Pero ya no cargo ese peso como una condena. Oro por ellos cada día, sabiendo que el mismo Cristo que me rescató puede alcanzar sus corazones. El puente que un día fue símbolo de muerte se convirtió en mi altar de vida. Allí entendí que Dios me veía, que no era invisible para Él. Y hoy sé que cada paso que doy es una oportunidad de testificar. No importa si hablo con una vecina, con un cliente en la panadería o con una mujer quebrada en nuestras reuniones clandestinas. Siempre hay alguien necesitado de escuchar que hay esperanza en Jesús. Quiero decirte algo a ti que escuchas mi historia. Tal vez no estés en un puente, pero sí en un borde invisible. Tal vez tus cadenas no son físicas, sino emocionales o espirituales. Quizá llevas años creyendo que tu vida no tiene valor, que el silencio de Dios es prueba de que no existes para Él. Yo también lo pensé. Yo también grité en la oscuridad sin respuesta. Pero descubrí que el silencio no era abandono, sino preparación para un encuentro. Si algo quiero dejarte hoy es esta verdad: tu vida es preciosa. No importa lo que otros digan, no importa cuántas veces te hayan apagado la voz. Jesús conoce tu nombre, tu dolor y tu historia. Y así como me alcanzó a mí en un viaducto en Francia, también puede encontrarte a ti justo donde estás. Hoy camino con cicatrices, sí, pero son cicatrices transformadas en señales de victoria. No olvido las noches de miedo, pero ahora sé que cada una fue parte del camino hacia la libertad.
Y esa libertad no es política, no es cultural, no depende de un pasaporte ni de un marido. Es la libertad de saberse amada y redimida por el Hijo de Dios. Quiero invitarte a reflexionar, ¿qué cadenas llevas todavía en tu vida? ¿Qué puente oscuro te tienta con falsas promesas de escape? Te aseguro que Jesús no solo puede detenerte en el borde, sino conducirte a un nuevo comienzo. Y ahora, mi llamado final, si esta historia tocó tu corazón, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase Jesús me dio libertad. Que no sea solo una reacción, sino una declaración pública de que eliges la vida, eliges la esperanza y eliges a Cristo como camino de libertad. También te invito a suscribirte al canal, porque aquí compartimos más testimonios de transformación, de mujeres y hombres que descubrieron que Jesús sigue rescatando vidas hoy. Activa la campanita para no perderte lo que viene, y comparte este video con alguien que necesite escuchar que no está solo en su dolor. Mi historia comenzó en silencio, pero ahora termina con voz. Y esa voz no es solo mía, es la voz de millones que han sido alcanzados por el amor de Jesús. Que cada palabra resuene en tu corazón, tú también puedes ser libre, porque Cristo vive y todavía busca a los que están a punto de rendirse.